Pido a Dios que me ayude en la grabación de este tema. Deseo que pueda ser de utilidad para todos aquellos que lo puedan escuchar. Estamos hablando acerca del juicio y vamos otra vez a leer Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Entonces vi otro ángel que volaba por el cielo con el Evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación y tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz, reverenciad a Dios y dadle honra, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí en estos textos hay varias cosas que nosotros vamos a analizar en su momento, pero la parte que nos interesa en este instante es la declaración que ha llegado la hora de su juicio, o sea, ha llegado el tiempo del juicio. Y esta declaración que ha llegado el tiempo del juicio, lo que está diciendo es que hay un momento determinado por Dios donde el juicio que Él va a hacer o está haciendo iba a comenzar. En los planes de Dios, en el calendario de Dios, había un tiempo fijo para esto, para el momento o la ocasión en que iba a dar inicio el juicio de Dios. En Gálatas capítulo 4 y versículo 4 hay una declaración que dice que cuando llegó el tiempo o cuando se cumplió el tiempo, nació Jesús, señalando también que hay un tiempo determinado por Dios para que esto ocurra. El juicio de Dios, que comenzó en el momento asignado por Dios, como leímos en Apocalipsis 14:7, el juicio de Dios tenía, repetimos una vez más, un momento para comenzar. También ese juicio tiene un momento para terminar. El juicio de Dios que comenzó en el momento específico, de esto vamos a verlo en el próximo tema que vamos a tratar acerca del juicio. Hay un momento para terminar parte del juicio. El primer juicio, este que decimos preadvenimiento o juicio investigador, va a terminar poco antes que venga Jesús a la tierra. Porque cuando Jesús venga a la tierra, ya todos los seres humanos que han de ser salvos, los que han muerto y los que estén vivos en ese entonces, van a estar con Dios para siempre. En ese juicio se determina quiénes son entre todos los seres humanos que han pretendido ser seguidores de Dios, ser pueblo de Dios. ¿Quiénes son de verdad los que han sido fieles, los que han sido pueblo de Dios? Hay otra declaración en la Biblia que quiero compartir con ustedes, que está esta declaración en Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 17. Dice, porque es tiempo de que el juicio empiece por la casa de Dios, porque es tiempo, o sea, señala otra vez que hay un momento en que el juicio va a comenzar y señala quiénes son los que van a estar juzgados en este momento. La casa de Dios, lo mismo que Apocalipsis, en Pedro se enseña que todo seguidor de Dios que ha hecho profesión de ser hijo de Dios va a ser juzgado en este juicio. Y el versículo 17 de Pedro dice, y si empieza primero por nosotros, o sea, por la casa de Dios, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio? Bueno,
Él hace la pregunta, esa pregunta la vamos a contestar después. Ahora nos interesa analizar algunos aspectos del juicio de Dios. Estos aspectos que queremos analizar en este momento tienen que ver con quién dirige ese juicio, quién lo preside. Tiene que ver con las personas que van a ser juzgadas. Tiene que ver también con la ley, la norma por la cual se rige el juicio que se va a tener. Ese juicio tiene un abogado, tiene un juez, están los testigos y finalmente están los vencedores. Yo voy en este momento a irle mencionando acerca de los participantes en este juicio y voy a dar textos bíblicos que usted puede analizar en la Biblia para ver la veracidad de lo que le estoy diciendo, o sea, el apoyo bíblico a la declaración o las declaraciones que a continuación presentaremos. Este juicio, según lo señala Daniel, capítulo 7, y versículos, en Daniel 7, versículos 9 y 10, habla del inicio del juicio y señala que el que preside es un anciano de día, un anciano de día de aspecto glorioso, con cabello blanco como la lana, un, un ser, una persona majestuosa y se le presenta como el anciano de días. Cuando usted lee en el Salmo 90, el versículo 2, encuentra quién es ese anciano de días. Es Dios el Padre, es el creador de todo lo que existe. Así que el juicio lo preside Dios el creador, creador de todo lo que existe. La palabra anciano no representa una persona que es vieja, sino es una persona que por su majestuosidad, por su esplendor, por su vida, que es el creador, es alguien a quien debemos adorar, a quien debemos reverenciar, a quien debemos respetar, a quien debemos amar, porque es nuestro creador. Él es el que preside, el que dirige este juicio. Los juzgados en el juicio, pues, ¿quiénes son? Ya lo hemos dicho, todos aquellos que hemos pretendido en nuestra vida seguir a Dios como nuestro Salvador personal. La regla del juicio es la ley de Dios. Voy a darles algunos textos donde señalan que la ley de Dios es la regla del juicio. Los primeros textos es Santiago capítulo 2 y versículo 12. Puede leer unos versículos anteriores para darnos cuenta que se está hablando de la ley moral, o sea, la ley de los 10 mandamientos. Está hablando de la ley de Dios. También se puede encontrar en Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14. Allí se enseña que la regla del juicio, por lo que vamos a ser juzgados, es la ley de Dios. En primera de Juan, capítulo 2 y versículo 1, encontramos que quien es el abogado, el que intercede por nosotros, es Cristo. Así que ya tenemos el primer texto, primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. También usted puede ver en Hebreos 7:25, Hebreos 9:24, que Cristo es el que
intercede por nosotros delante de Dios, es nuestro abogado, intercesor delante de Dios. Hay más textos en la Biblia, pero solamente presento esto como fehacidad de que la declaración de que Cristo es el abogado es cierta. El juez, el juez del juicio también es Cristo. Así que Cristo tiene dos funciones. Una es el abogado y otra también es el juez. Eh, Usted puede buscar en Juan capítulo 5 versículos 22 y 27 que Cristo es el juez. El Padre le dio al Hijo juzgar. ¿Por qué es el juez? En el texto dice porque Cristo se hizo un hombre y logra la redención del ser humano, vence a Satanás como un hombre. Así que el juez es Cristo. Analizando hasta este momento, tenemos que el juicio lo preside Dios. El juicio tiene una regla, una norma de conducta. Es la ley de Dios, la ley de los 10 mandamientos, que los juzgados son todos los que hemos hecho profesión de fe, de ser pueblo de Dios, que el abogado es Cristo y que el juez es Cristo. Los testigos. ¿Quiénes son los testigos? Según vimos en Daniel capítulo 7, en el texto que se analiza allí, dice que millones de millones asistían en el juicio. Y en Hebreos capítulo 1 y versículo 14 habla de los ángeles, que son espíritus o seres que ayudan a los hijos de Dios. Los ángeles que han estado en relación con el ser humano, ellos son testigos, pero además hay otros testigos en este juicio. Y esos otros testigos son los libros que en el cielo hay. Dios tiene en el cielo registros a los cuales le llamamos libros. En los tiempos de Juan se le presentó como rollos, pero los registros lo tiene el ser humano en este mundo también, en libros, en papel escrito, pero últimamente en la tecnología los registros son chips, son memorias de computadora, son elementos electrónicos pequeñísimos que tienen una capacidad inmensa. Lo cierto es que Dios tiene libros. Esos libros a uno se le llama el libro de la vida. En el libro de la vida está anotado el nombre de toda persona desde el inicio de la humanidad hasta el último momento que hemos profesado ser hijos de Dios. Todos los que hemos dicho somos pueblo de Dios, somos iglesia de Dios, están escritos en el libro de la vida. Y en ese libro de la vida están nuestros nombres, en el análisis que ya se hace en el cielo. En este juicio que se hace en el cielo, lo que se determina es quiénes de esos que están escritos en el libro de la vida van a permanecer en el libro de la vida, según los registros que están en el libro de la vida. Y quienes no van a seguir en el libro de la vida, o sea que su nombre va a ser borrado del libro de la vida. Y para esto también están otros libros que se llaman libros de memoria. Le voy a dar textos sobre el libro de la vida. Algunos textos: Apocalipsis 20:12, Filipenses capítulo 4 versículo 13, Daniel capítulo 12 versículo 1, Apocalipsis 21, 27, y para los libros de memoria está Malaquías 3:16, Nehemías 13:14, Salmo 56:8, entre otros. Estos son textos que les doy para corroborar esto. ¿Qué está escrito en el libro de memoria? En el libro de memoria está escrita cada palabra, nuestros pensamientos.
está escrito todas nuestras acciones, todo lo que hemos hecho, bueno o malo. En el libro de memoria está todo lo que un hijo de Dios ha hecho en su vida, desde sus pensamientos, sus palabras, su carácter, sus acciones, todo lo que ha hecho está anotado en el libro de las memorias. Y ahí Dios lo toma como referencia en el juicio. Las cosas que hemos hecho en la vida determina dónde vamos a estar. La Biblia dice que por nuestras palabras, por nuestras acciones, vamos a ser juzgados. El otro libro que le llamamos el libro de la muerte, porque tiene el nombre de los que no van a estar en el libro de la vida. El libro de la muerte, textos que le doy: Apocalipsis 12:14, Mateo 12:36 y 37, 1 Corintios capítulo 4 y versículo 5, Isaías 65, 6 y 7. Todas las personas que su nombre se quita del libro de la vida van a aparecer en el libro de la muerte. Todos los que no han aceptado a Dios van a aparecer en el libro de la muerte. Son los seres humanos que no han de alcanzar la salvación. Finalmente, en el juicio están los vencedores, aquellos que vamos a estar con Dios, y entre los vencedores está el texto Juan capítulo 5 y versículo 29, son los dignos de ser resucitados para la vida. Isaías 43, 25, Apocalipsis capítulo 3 y versículo 5, Mateo capítulo 10, versículo 32 y 33, y Jeremías 31, 34. Hay otros textos, voy a darles ahora para reafirmar un poco acerca de quienes han de comparecer ante el juicio de Dios. Según de Corintios 5:10, Eclesiastés 12:9, Eclesiastés 12:13 y 14, son todos los seres humanos en la etapa de la vida, en la juventud y en la etapa de la vida. Así que en el juicio de Dios, de acuerdo con la Biblia, estos son las bases de aquellos que tienen una parte que ver en el juicio. Destacamos al que preside, Dios el Padre. Está el abogado, que es Cristo. Está el juez, que es Cristo. Están los testigos, los ángeles, y los libros que hay en el cielo. Y está también los vencedores, que son los que permanecerán nuestros nombres en el libro de la vida. Así nosotros estaremos con Dios para siempre. Cuando Cristo venga, Dios recogerá a su pueblo que esté vivo o haya muerto y va a resucitar. Hasta aquí llegamos con nuestro mensaje. Nos vemos en el próximo.